Ya. Estamos. Listo, Miguel. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia de la segunda Semana Internacional de Investigación. Agradecemos la presencia a todos los docentes, alumnos y público en general que nos están acompañando en este momento, así como también la asistencia de las autoridades y ponente en este día que nos honran con su presencia. Antes de presentarles a nuestro siguiente ponente, voy a hacer la lectura de una breve reseña de él para que se den una idea del nivel y la categoría de ponente que tenemos el día de hoy. De nacionalidad austriaca, reside en México desde 1975 y por más de 27 años ha capacitado empresarios en compañías medianas, grandes, multinacionales y en algunas empresas Fortune 500. Desde hace más de 20 años se dedica a la consulta y a la capacitación de corporativos, ofreciendo una gran variedad de servicios para el área de la comercialización de productos y los servicios de negocios industriales, organizacionales y de productos de consumo. Asimismo, participa como profesor y expositor en diversos programas de posgrados en varios campus y sedes sudamericanas de Institución Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Es conferencista internacional, ha dictado cursos en diferentes universidades de prestigio en México y en universidades en el extranjero y ha escrito artículos para importantes revistas de negocios en algunos países de Sudamérica. También es consejero afiliado del Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo fundado por la Universidad Anáhuac, Yale University Deloitte, y durante 3 años el doctor Herbert Seiter ocupó el cargo de consejero comercial del Consejo de Administración del Grupo Inmobiliario Key S.A. Metropolitana SASM. Su educación internacional incluye ser doctor en administración de la Universidad de La Salle de Ciudad de México, MBA en la Universidad de las Américas de Ciudad de México, así como Bachelor of Business Administration en la misma institución. Ha concluido exitosamente el seminario de Strategy Marketing en la Universidad de California en Berkeley, California, Estados Unidos, el seminario internacional de Business and Marketing en Toronto, Canadá, el programa de habilidades directivas de Harvard Management, mentor del diplomado de técnicas en comercio exterior del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey y el Banco de Comercio Exterior, el diplomado de habilidades docentes también en el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey. También llevó a cabo las revisiones técnicas de 2 libros de texto de la editorial McGregor-Hill, Mercadotecnia Global y Mercadotecnia Internacional. La invitación a ver nuestra página electrónica es la que nos propone el doctor. Su misión, actualizar y fortalecer en todos los aspectos del mercadológico a los altos directivos y sus equipos de comercialización y administración de empresas globales y nacionales para hacer frente de manera eficiente y efectiva a los retos de la competitividad que imponen en el mercado a través de la forma de decisión acertada basada en el plan estratégico de marketing. Para mí es un honor y dando seguimiento al segundo día de esta segunda Semana Internacional de Investigación, presentar esta tercera conferencia magistral, la importancia de la investigación de mercados internacionales, con el doctor Herbert Seiter, para quien pido un aplauso en silencio, así como lo hacemos todos, y dando las gracias por estar con nosotros. Adelante, maestro, doctor. Muchísimas gracias, maestro Salgado, por la introducción, presentación. Ojalá mi mamá me hubiera escuchado eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Voy a empezar. Mucho gusto a todos los participantes. No los puedo ver, pero tengo una presentación de 1h30. Me había equivocado, así que me voy a tener que ir muy rápido, ya que son 45 minutos nada más. Bien, vamos a empezar a ver esta primera lámina que incluso le di efecto para que se viera que pues, estamos hablando de la importancia de la investigación de mercados internacionales y cómo va cambiando supuestamente el color, que no estoy viendo que lo esté haciendo. No, sí, ahí está, ya se convirtió en rojo, ¿no? Es sumamente importante. Ok, me voy muy rápido, son 136 láminas. No las vamos a poder analizar todas, pero sí vamos a platicar un poco, ¿no? Pues la investigación. Tipo de información que requerimos, que son 3 básicas, o sea, muy rápido, es información general,
y variables no controlables sobre el país, área o mercado o sector o segmento en particular, ¿no? También necesitamos información específica necesaria para resolver problemas de la mezcla de mercadotecnia. Todo tiene lo que tiene que ver con el marketing mix, ¿no? Y pronóstico de futuros requerimientos de marketing por anticipar tendencias sociales, económicas y del consumidor. Yo ya les expliqué eso, ya me puedo ir, ha sido un placer, ¿no? No. Vamos entonces a entrar muy rápido, pero conste que dentro de lo que es el información general sobre el país, área, mercado, ahí incluyo también los competidores, tanto domésticos, los míos, que también puedan estar allá, o internacionales, o los locales del mismo país con el que queremos al que queremos estar orientados. Bueno, todo en realidad, la información específica depende también cómo voy a entrar a esos mercados internacionales. Voy a exportar, voy a andar con licencias o vender licencias, con franchising puedo hacer eso, con maquilas o aquí rápido, turnkey operations, voy a construir una planta y les entrego la llave para que arranquen, o management contracts, o joint ventures, que lo más probable es que son joint ventures o fully owned subsidiaries, o sea, completamente de nosotros, 100% nosotros, porque con joint ventures son coinversiones, ¿no? O e-business. Entonces, aquí todo depende cómo voy a entrar al mercado internacional, al país en particular, y tenemos incluso las fases de marketing internacional, administración internacional, ya sea indirecta, infrecuente, regular. Regular sería exportación continua. Y cuando hablamos de fase internacional, regional o global, eso va a depender ahora de la visión del CEO, de la multinacional, si es que es una multinacional. Si tiene enfoque internacional, ahí va a adaptar su mezcla de marketing a las necesidades, gustos y preferencias de cada país en específico donde operen o a donde quieran exportar. Si es regional, estamos hablando de regiones ya un poco más amplio, que entonces serían curiosamente marketing mixes adaptados a regiones y sin embargo estandarizados para los países dentro de la región. Y si vamos a querer tener una visión global, vamos a estandarizar nuestra mezcla de marketing para todo el mundo donde estemos operando, ¿no? Entonces, en esta lámina me puedo tardar 3-4 horas. Lástima, no voy a poder enfocarme tanto a esto, pero vamos a ver los puntos de importancia donde más importante es enfocarnos, ¿no? Vamos a tener que analizar las variables domésticas no controlables para ver si aporta nuestro propio país de origen, en este caso sería México, si existe un clima político para que pueda apoyar un proyecto de exportación o internacional, ¿no? Una subsidiaria ya, que si el clima económico mexicano esté como para apoyarnos financieramente para proyectos así. Si hay problemas o restricciones legales con respecto al país a donde voy a dar o la exportación del producto en sí. Entonces, todo eso hay que investigar. Las variables internacionales no controlables son muchas, ahí las tienen, pero que quede muy claro, me quiero ir directo a aspectos culturales. Resulta que la gran mayoría de las empresas que entran a mercados internacionales tienen problemas y adivinen qué, fracasan en sus inventos empresariales por no haber considerado la cultura lo suficientemente de manera profunda. Cometen errores culturales y dices, bueno, no puede ser que multinacionales incluso cometan esos errores. ¿Y con qué? Básicamente hábitos de compra. ¿Cómo compran estas personas allá o empresas, no? Y qué gustos y preferencias, o sea, los factores de éxito y los factores clave de éxito, todo eso hay que analizar. Y sin embargo, ahora vamos a tener que entrar en el aspecto cultural, que es una de las cosas más importantes si nos vamos a mercados internacionales, ¿sí? Bueno, aquí yo muchas veces digo, oigan, a participantes, denme países con mucha cultura, denme países con baja cultura, y no me creerán la cantidad de países que de repente se me avientan ahí
tanto a nivel alto como bajo, y les digo, saben que lo siento. Las culturas no son ni buenas ni malas, ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Y eso es lo que tenemos que recordar. Nunca debemos de andar juzgando alguna cultura, considerándola mejor o peor. Eso no existe, simplemente son diferentes. Niveles educacionales pueden ser diferentes, algunas cosas de esas que son incluso medibles, pero culturas en general no son mejores ni peores, ¿ok? Una vez que sepamos qué es una cultura, cómo la definimos, es un conjunto de costumbres, hábitos, tradiciones, valores y creencias, sistemas de creencias de un grupo específico de personas. No hay manera de poder decir mi cultura es mejor que otra. Esa parte la quiero dejar bien clara, porque resulta que si no entendemos bien esto, podemos llegar a ofender la cultura del otro. Tanto del consumidor que pueda rechazar nuestro producto o servicio, como los compradores que son empresas y algo industrial, y si no sabemos manejar la cultura de ellos, entonces nos van a decir estos tipos no saben cómo tratarnos y nos ofenden y no queremos nada que ver con ellos. Bueno, tenemos aquí elementos culturales, me voy a tener que ir muy rápido, todos esos impactan en la cultura, pero también la cultura impacta en esos elementos, es algo que va de doble sentido ahí. Y obviamente humanidad es el universo, sistemas de creencias, todo lo que es religión, etcétera, la estética. Cuando hablamos de artes gráficas y plásticas, los diseños de los empaques puede ser, o sea, hay un sinnúmero de situaciones ahí que tenemos que considerar. Y del lenguaje ya ni hablemos. Del lenguaje ni hablemos, y es complicado eso porque si estamos aquí en México, y yo les voy a decir, se me notará mucho la expresión de, digamos, chilanga, ¿no? Del Distrito Federal, porque llevo muchos años aquí en este Distrito Federal, actualmente estoy en Querétaro porque está en la vuelta ahí, pero hablamos incluso en México diferente a Monterrey o en las costas, ¿sí? Y si me voy a países sudamericanos, peor tantito, es el mismo idioma con diferentes acentos, pronunciaciones, significados por expresiones o incluso palabras que son las mismas y significan otras cosas en otro país. Y estamos hablando del mismo idioma. Y si nos vamos a otro país, peor tantito donde hay otros idiomas, ¿no? Bueno, la comunicación cultural tiene que darse en lo intercultural. Vamos a ver, ahí estamos hablando de cultura con otra cultura, ¿ok? Cuando es intracultural, estamos hablando de comunicación entre personajes dentro de la misma cultura. Y cuando es interracial, pues peor tantito, porque ahí tenemos la situación de raza o de étnica o religión, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Una de las cosas que comento siempre es, cuando yo sé que voy a tratar a tal país, automáticamente lo primero que voy a hacer es fijarme si es una cultura monocrónica o si es una cultura policrónica. Aquí lo vemos y los monocrónicos, los países monocrónicos son muy enfocados a lo que es el tiempo, lo que son las horas. Aquí están las diferentes características, muy enfocados en eso, por eso monocrónica, ¿no? Y toda su manera de negociar, su manera de vivir tiene que ver con eso. Culturas policrónicas, no pude haber encontrado mejor imagen para demostrar eso, es cuando lo de las horas no es tan importante. Sí, la puntualidad puede ser bastante flexible y son personajes más o menos como esto. Esta imagen me encanta porque aquí te muestra la cultura policrónica, que hay bastante flexibilidad con respecto a tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, la otra que hay que analizar es la cultura básica, la que llamamos también la dominante, y sus subculturas, macro, microculturas también conocido, ¿no? La mexicana, la cultura dominante es la mexicana, tan sencillo como eso, ¿no? De los mexicas, pues si quieren verlo así. Pero ahora resulta que tenemos grupos específicos, y yo estoy usando algunos cuantos, ¿no? Los judíos de México,
Los judíos son mexicanos y comparten la cultura mexicana, obviamente, pero tienen sus propias cosas, tienen sus propias costumbres y tradiciones, ¿no? Lo mismo podemos hablar de los norteños. Ahora estamos hablando con Baja California aquí, y lo mismo puede pasar con otro estado del norte que podría ser Nuevo León y Monterrey. Son norteños, son diferentes, son mexicanos, pero tienen sus cosas particulares del norte. Me puedo ir a los costeños y conste que ahí separo, porque costeños son los que viven en la playa, pero los que son de Acapulco son costeños, pero también en Veracruz son costeños, y esas dos, sin embargo, son mexicanos, pero cada uno tiene sus particularidades. Y así me puedo ir. Ancianos y los emos, imagínense, LGBT, son mexicanos, pero tienen sus propias costumbres y hábitos. Los nativos de México, o sea, dentro de la cultura indígena, hay muchísimas subculturas dentro de la misma. Tenemos estudiantes, ¿no? Los de la UNAM, los del Poli o de las universidades privadas, son particulares subculturas, los Exatec, etcétera, etcétera, ¿no? Y otros. Entonces son muchísimos. Vamos a seguir. En Estados Unidos hay 5 macroculturas que son, todo lo azul es la dominante, ¿no? Que es la americana, vamos, ellos la llamarían la americana. Yo la llamaría la estadounidense, ¿no? Para ser bastante específico. Pero dentro de eso hay macroculturas. Tenemos los American Indian, los nativos de Estados Unidos, los afroamericanos, los latinos, los que llaman hispánicos, los europeos americanos y los asiáticos americanos, ¿no? Entonces tenemos así 5 macroculturas dentro de una dominante y hay que conocer todo eso. Y eso de los 5 macroculturas, de las 5, quiero otra vez corregir eso, porque aquí tenemos los asiáticos que sí son americanos, pero siendo asiáticos traen sus propias cosas, ¿sí? Y estos nativos americanos sí son americanos, pero son de cosas, tienen sus particulares cosas, y así sucesivamente. Y dependiendo del segmento, como hayamos segmentado, las variables de segmentación que hayamos escogido para el mercado meta, tenemos que conocer todas esas cosas de sus culturas, ¿no? Particulares. Ok, pues aquí otra imagen de lo mismo. Y aquí tenemos aquí muy claro la cultura básica, lo que es la macrocultura y la subcultura microcultura con diferentes cosas ya un poco más específicas. Ok. Vamos a 2 conceptos sumamente importantes, porfa, esos hay que investigar. Hay un concepto que se llama etnocentrismo y el otro es self-reference criterion. Aquí necesito aclarar algo. Parece, ahora que se lo platique lo que son esos dos, parece que son lo mismo. No son lo mismo, son muy diferentes. El más lamentable, el desafortunado es el etnocentrismo. El etnocentrismo tiene que ver que una cultura se considera superior a los demás. Eso por default no debe de ser porque culturas simplemente son diferentes. ¿Qué países conocemos que son muy etnocéntricos? Pues tenemos, tenemos ejemplos de la historia, ¿no? Y también podríamos considerar Estados Unidos un país bastante etnocéntrico y así podemos ir por todo el mundo y detectar ciertos niveles de etnocentrismo, lo cual es muy lamentable, muy lamentable. El self-reference criterion, por el otro lado, se define como lo siguiente. Cuando nosotros somos de una cultura y estamos viendo otras cosas en otra cultura, muchas veces, me incluyo a mí, les garantizo que todos ustedes han hecho lo mismo, de repente juzgamos hábitos o tradiciones o costumbres de otra cultura de acuerdo a nuestros propios estándares culturales. Eso es muy diferente al etnocentrismo, porque yo puedo decir, puedo ser no etnocéntrico, pero sí juzgo de repente cosas de otras culturas. La imagen que escogí para esto sería, si yo paso en algún país, no sé, estoy inventando nórdico de Europa, y veo un tipo ahí dormido en la sala de juntas, lo primero que diría, qué loco está ¿no? Eso es juzgar algo de otra cultura de acuerdo a mis propios estándares culturales, pero eso no quiere decir que sea etnocéntrico, ¿sí?
Entonces hay que investigar todo ese tipo de cosas para evitar ser ni etnocéntrico y mucho menos criticar algunas cosas de otras culturas. Bien, otra de las cosas que inmediatamente pido siempre a las empresas que van a estar en contacto con otros países, investiguen de inmediato los 3 tipos de costumbres que existan allá. ¿Y cuáles son esos? Aquí tendríamos una imagen que nos dice, ¿sabes qué? Más vale que hagas eso, porque si no haces eso, no hacemos negocios contigo. Eso se considera como una costumbre imperativa. Otra costumbre sería esta donde dice, ¿sabes qué? Aquí ni participes. Esa es una particular costumbre exclusiva para nosotros de esta particular cultura. No te puedes meter, ¿sí? Y por el otro lado tenemos entonces costumbres que es una imagen de un camino que va a Roma. Este está hecho de los romanos, ¿no? Y ahí digo, bueno, hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma, por lo tanto, no importa qué costumbre sea, van a ser costumbres opcionales, ¿no? Quiere decir que puedes como extranjero participar en ella y si no quieres participar en ella tampoco no pasa nada, ¿sí? Entonces hay que investigar ese tipo de costumbres, recuerden, siempre pensando en no ofender. Otra cosa, préstamos culturales, sumamente importante, ya quisiéramos que otra cultura, otro país, adoptara nuestro producto que vamos a querer exportar o que estamos incluso produciendo ya, que lo adaptaran de tal manera que no lo rechacen, por un lado, y que lo adapten para su consumo o su uso, o que incluso lleguen a un préstamo cultural tan profundo que hasta empiecen a considerar que ese producto es parte de su propia cultura. El ejemplo clásico que les podría dar es uno así. Yo soy de Austria, yo soy vienés. En Viena tomamos muchísimo café, incluso en todas las cafeterías buenas van a encontrar café vienés o algo así. Incluso tenemos la cafetería vienesa, que es como una institución, y en Austria ni por aquí se me ocurriría no tomarme un café todos los días en la tarde ahí a la cafetería vienesa o algo. Es una costumbre ya íntegra, pero qué curioso, en Austria no tenemos café. Nunca tuvimos café y nunca lo tendremos, lo tenemos que importar. ¿De dónde vino eso de que los austriacos, los vieneses sobre todo, son tan comprometidos con su costumbre de tomar café? Porque hace muchos años, en 1529, en 1683, los turcos querían invadir a Viena para poder abrirse camino a Europa para el Islam. ¿Desde cuándo existe eso? Y nunca pudieron, gracias a Dios, y resulta que entonces habían llevado sus costumbres del café, ellos sí tenían, y tenían café turco, recuerden, y los vieneses vieron esas cosas ahí, dijeron, ¿qué hacemos con eso? Empezaban a usar café, y a partir de ahí, qué sé yo, 400 años o algo, ya están con eso del café. Y ni siquiera nos damos cuenta los vieneses de manera consciente que esto ni siquiera es algo nuestro, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos lograr para evitar la resistencia al cambio. Oigan, de puro relajo les voy a decir, para que no digan que mis presentaciones no están actualizadas. Tengo otra imagen ahí para lo de la soga, y pues no sé si han visto esta serie en Netflix, que es muy polémica de hecho y muy famosa, donde estamos hablando del juego del calamar, ¿no? Bueno, de ahí saqué esta imagen de la soga, ¿no? De la resistencia al cambio. Pues es como un ejemplo. Miren, aquí garantizado que se equivocarían en cuanto al tiempo. Aquí tenemos una imagen de un país, obviamente árabe, donde está la mujer de la izquierda vestida de acuerdo a sus costumbres, a su cultura, pero tenemos una chica al lado que es del mismo país, es igual es árabe, igual es musulmana, pero resulta que está completamente adaptada a la cultura occidental. Entonces aquí resulta que no hubo mucha resistencia al cambio. Aquí la pregunta sería, ¿qué país es y cuándo fue eso?
y mucha gente me dice, los países todavía pueden atinarle, pero no van a atinar cuando se tomó esa foto. Eso fue en Irak y todavía no fue hace poco, sino fue hace 15 años o algo así que me encontré con eso en periódico cuando todavía estaba Saddam Hussein de presidente. Entonces, desde cuando ellos ya se habían adaptado mucho a la cultura occidental y permitieron, no como lo que estamos viendo en Afganistán hoy en día, que rechazan ya muchas cosas y todo lo occidental lo rechaza, ¿no? Tenemos estrategias para lograr cambios culturales, no voy a entrar en ellos ahora, pero no es así nada más de ojalá pegue o no pegue el producto, no, para poder cambiar la cultura, porque quisiéramos que ellos tomaran nuestro producto o servicio como su propia cultura, ¿no? Otra de las cosas que he visto mucho es que lo que hay que investigar es cómo manejar el personal internacional. Muchas veces nos preguntamos cuando trabajamos en multinacionales, y vamos a suponer que la multinacional es de Estados Unidos y estamos en México, pero resulta que el director general, si es gringo, aquí en México, de la misma multinacional gringa, decimos, bueno, es gringa, ¿no? Pero si es de repente gringa y resulta que aquí en México la sucursal tiene un director general francés o brasileño o japonés o alemán o inglés o italiano, nos preguntamos hoy por qué pusieron ese ahí, ¿no? ¿Por qué no agarraron un mexicano o algo? Entonces, aquí lo que les puedo decir es, vamos a ver rápido, vamos a investigar eso. Los 3 tipos de personal internacional. Para iniciar, tenemos expatriados, extranjeros locales y cosmopolitas. También los vamos a poder clasificar de otra manera. Parent country nationals, host country nationals y third country nationals. Quiere decir, parent country nationals son del país de origen, host country nationals son los que son extranjeros locales, los que trabajan en el país receptor de la inversión directa extranjera, y third country nationals son de cualquier otra nacionalidad que no sean ni del país de origen, ni del país de receptor, ¿no? Entonces, aquí viene el truco ahora. Si hablamos, me voy rápido, regreso aquí. Tenemos beneficios de los que vienen del país de origen como directores aquí en la sucursal de México, por ejemplo, y tenemos también desventajas de los mismos, ¿sí? Entonces, ese sería el expatriado y el parent country national. Hay beneficios y desventajas. Pero lo mismo pasa con el home host country national. Hay beneficios y hay desventajas. Y lo mismo pasa con el third country national. Hay beneficios y hay desventajas, ¿sí? Entonces, al parecer, cuando estamos trabajando entonces en una multinacional y hay diferentes puestos llenos de diferentes nacionalidades o algo así, no es algo que pasó porque así se les ocurrió, sino realmente estuvieron analizando muy bien por qué deberíamos de poner por qué deberíamos de poner el otro, ¿no? Pero ahora para ir a vivir a otro país hay que adaptarse. Aquí es una imagen, no sé si conocen a este señor que está ahí, ¿sí saben quién es? Nadie podrá decirme eso. Este soy yo. En diciembre, hace unos años en Nueva York, cuando estuve de viaje, de visita, y pues imagínense, estuve en el Empire State Building, que es todo afuera, en el último piso, eso es externo ahí, por eso las rejas, y el frío que hacía, y obviamente, ¿qué tuve que hacer? Pues comprarme una chamarra de esas gordotas y todo, estaba yo me tuve que adaptar al frío. Y eso tiene que ver con los elementos de adaptación si vamos a estar trabajando en otra cultura, ¿no? Y son, por cierto, un chorro. Aquí deberían de venir, pero vienen bastante lentos. Si vamos a estar en otra cultura, tenemos que usar todos esos elementos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿sí? Recuerden, el truco es no ofender la cultura del otro lado, ¿sí? O dentro del mismo país, pero de otra subcultura o microcultura, ¿no? Cuando reclutamos selección personal, tenemos que investigar toda esa gente, vamos a mandar a esa gente, ¿a quién voy a mandar al extranjero, a la sucursal en otro país? Tienen que cumplir con todo ese tipo de
de factores, ¿no? Porque si no, va a haber puro peligro, ¿no? Hay que capacitar al gerente. No cabe duda, en ciertas situaciones hay que capacitar al gerente. Eso es importante, pero también lo que hay que entender es que hay que capacitar a la familia también, porque si solo el gerente va a estar capacitado, pues la familia puede convertirse en influenciadores negativos y entonces mandamos a alguien a otro lado y ese va a estar bajo presión todo el tiempo de la familia, ¿no? Entonces hay que capacitar a la familia también. Obviamente, al mismo gerente de todo eso también, ¿no? Aparte de lo que ya tenía que haberse capacitado. Hay métodos de capacitación. ¿Cómo los vamos a capacitar? Pues diferente, ¿no? Si se va unos días, es una reunión informativa nada más sobre el entorno. Si ya va a estar más tiempo ahí, ya tenemos que lograr una sensibilidad cultural con él. O si se va a quedar 2, 3 años, entonces sí, ya de plano necesitamos capacitarlo en incidentes y casos críticos, ¿no? Ok, si vamos a estar en otro país, necesitamos pensar en los tomadores de decisión y tenemos que revisar los niveles de autoridad. ¿En qué países, cómo se maneja en otro país la toma de decisión? Puede ser al más alto nivel, descentralizado o en grupos. Eso es muy complejo, muy complicado. Eso tendríamos que analizar con mucho más cuidado. Pero si vamos a estar negociando con alguien, tenemos que saber cómo toman la decisión en esa cultura. Y los estilos de administración y entre México y Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una serie de factores y cómo se maneja eso para demostrar que somos dos países tan pegados y somos tan diferentes en todas esas cosas. Es entonces importantísimo analizar eso de los otros países. Miren, de negociación ya ni hablemos porque necesitamos negociar con los otros países, con los compradores. Eso es importantísimo en las fases de negociación. Yo me divierto muchísimo con negociaciones y todo, pero sí que quede claro. Las fases de negociación son las mismas, tanto en el mismo país como en otros. A nivel universal son las mismas fases. Lo que varía son los comportamientos de una particular cultura en cada una de esas fases, ¿sí? Y también hay que ver quién es el vendedor y quién es el comprador. Hay que investigar eso, cómo se comportan compradores en esto, en esas fases, en tal cultura y cómo se comportan los vendedores. Esas cosas son las que más hay que investigar. Tenemos ahora métodos adicionales para un análisis cultural más profundo. Analizar macro y microculturas, las 10 categorías principales culturales que existen, que no les voy a poder enseñar, cómo se conducen dentro de los 8 sistemas culturales, cuáles son las dimensiones, las 6 dimensiones de Hofstede, es un análisis cultural muy particular, y cómo se comportan en los 10 conceptos del perfil cultural de Schmitz, ¿no? Entonces, todos esos son diferentes métodos analíticos para conocer la cultura y analizarla. Hay muchas fuentes de información que al final les voy a platicar. Tomen fotos, por favor. Aquí todavía esto me encantó. So you're going April, are you prepared? Entonces, aquí hay una serie de frases que tendríamos que contestarnos. Sí, vamos a ver eso rápido. En cada país tiene personajes importantes y el país está orgulloso de ellos, ¿no? Entonces hay que ver si vas a estar en, no sé, en en Serbia, estoy inventando Serbia, sabrás algún nombre de algún político, un músico, un líder religioso, un personaje de deportes del que son orgullosos o algo así. Si no, pues no sería bueno platicar de eso. Conoces bien la historia básica del país, la fecha de independencia, cómo se relacionan con otros países, cuáles son las cortesías básicas de esa gente en tal país, cómo se saludan, etcétera, cómo saludan a extranjeros. Recuerden que en Francia se dan 2, 3 besos, así, cosas así, ¿no? Entonces hay que saber todo eso. ¿Qué sabemos de sus religiones principales? Puede haber varias religiones en un mismo país. Existen diferencias entre mujeres y hombres.
qué tipo de alimento es tradicional. Siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué se come en Austria? Pues se come lo mismo que acá, ¿no? Carne de res, carne de ternera y pollos y pescados, ¿no? Pero lo que es diferente es cómo los preparan, cómo los presentan, ¿no? ¿Qué tipo de humor, hasta dónde llega el humor a ser apreciado? Y cuál es la relación entre ese país y el nuestro, del que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, si no tenemos respuestas positivas a esto, pues sí vamos a correr riesgos de cometer errores, ¿no? Ok, importantísimo investigar, importantísimo todo lo que tiene que ver con el proteccionismo. Si aquel país con el que quiero negociar o donde quiero poner una planta o quiero exportar, si hay proteccionismo. Actualmente estamos viendo que se está regresando al proteccionismo, que va en contra de la globalización, pero bueno, ese es otro tema para análisis, ¿no? Tenemos que conocer las barreras monetarias, perdón, las comerciales no monetarias. Esto es básicamente para exportación, ¿sí? Eso es básicamente para exportación. Importantísimo. Depende del producto, la tarifa, las cuotas, etcétera. Todo eso hay que investigar para poder incluso calcular bien el precio o para no tener problemas legales. Y tenemos barreras comerciales monetarias que son más rígidas y son más complejas y se usan básicamente en tiempos de crisis. El bloqueo monetario, el tipo de cambio diferencial, que puede incluso variar mucho de acuerdo, ahí se puede meter el gobierno, o aprobación gubernamental de plano, vas a importar algo, necesitas aprobación gubernamental. Todo hay que ver del país importador o del país con el que quiero hacer negocios, ¿sí? Bueno, esta es la parte que no nos podemos perder. Aquí tengo ese dragón. ¿Por qué lo enseño? Porque tiene unas caras tremendas y que vuelvo a enseñar las caras porque lo que no queremos es que venga alguien y nos agarre algo, y a eso se le llama pérdida o control de activos, ¿sí? Ese riesgo no lo queremos tomar. Hay gobiernos que les fascina expropiar. Si es confiscación, no nos importa, eso serían que expropien algo, confisquen algo, perdón, con fondos ilícitos. Nosotros no vamos a hacer eso, pero pueden llegar a nacionalizar la industria, pueden incluso llegar a la socialización, donde se pierde la propiedad completa, ¿no? Pueden estatizar un sector o algo así que es diferente a la nacionalización, porque en la nacionalización pierde sus activos, en estatización solo el control, ¿sí? O pueden exigir la domesticación. Nadie quiere perder su patrimonio, su dinero invertido en una empresa en otro país para que llegue el gobierno y te lo quiten, ¿no? No queremos eso. Tenemos domesticación. Me encanta la imagen del chico con su anaconda, o no sé, que sea una boa, pues ya la domesticó, ¿no? Pero vamos a ver acciones de una domesticación. Esa domesticación puede ser exigida del gobierno o puede ser propuesta por la misma empresa, ¿no? Para evitar expropiaciones. Bien, ahí las están leyendo. Es importantísimo que se fijen en ese tipo de cosas. Tienen que investigar qué tanto ha expropiado el gobierno allá, con qué fin, con qué pretexto están usando el proteccionismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo reducimos la vulnerabilidad política para que no nos vayan a quitar nada siendo buen ciudadano cooperativo? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una serie perdón, ahora ahí está. Déjeme rápido ver. Aquí esto se había perdido. Hay iniciativas como la Clinton Global Initiative, ¿no? Que son cosas positivas que se hacen. Y como buen ciudadano, ahorita vamos a ver qué tendríamos que hacer. Hay reglas para ser buen ciudadano cooperativo y aquí las tienen, ¿no? Siendo huésped en otro país, hay que actuar de acuerdo a sus reglas. Y con eso no me refiero nada más a individuales, sino como cooperación, ¿sí? Las utilidades no deben de ser para la empresa misma, sino también para el país. Fluente en el idioma sería muy recomendable, ¿no? La empresa debe construir el desarrollo económico y cultural mediante proyectos públicos.
También debe de capacitar ejecutivos y familiares, obviamente, ya lo platicamos. Y no se recomienda manejar la empresa desde el headquarters, sino capacitar personas locales y supervisar las operaciones. Cuando un gobierno ve una empresa que hace todo eso, incluso ofrece la domesticación, pero cuando lo proponen, le van a decir al gobierno, hoy quiero poner mi planta aquí en tu país y te la voy a domesticar de aquí a 99 años. Bueno, el gobierno va a decir, no inventes, ¿no? No, domestícala en 5 años. La empresa va a decir, no inventes, no. Y ahí van a negociar, van a llegar a un acuerdo, van a decir, en 25 años puede ser una domesticación parcial o completa, etcétera, y así se la van a pachanguear, ¿no? Aquí tenemos, obviamente, estrategias para reducir el riesgo político. De eso, de las expropiaciones, etcétera, pueden hacer joint ventures o alianzas estratégicas, pedir préstamos mucho más caros en el país donde van a estar, a pesar de que pudieran tener acceso a capitales mucho más económicos en su propio país, pero conviene pagar más intereses para préstamos y por mucho dinero, porque si el gobierno de repente quiere expropiar la empresa, los bancos locales se van a levantar, ¿no? Y van a decir, no expropies eso, ¿no? Podemos vender licencias, podemos hacer la domesticación planeada o la gratificación política, que me encanta, ¿no? La famosa gratificación política, pero no tiene que ser necesariamente una mordida, sino pueden ser apoyos. La empresa puede decir, oye, déjame construirte un hotel, iba a decir, un hospital, déjame construirte un puente, déjame construirte una escuela. Esas son gratificaciones políticas para que el partido ese que está en la administración en el momento pueda brillar y pueda volver a ser elegido y así, ¿no? Y si existe un apoyo de parte de la empresa en ese tipo de cosas, pues, ¿qué dice el gobierno? Pues no los voy a expropiar, me han ayudado para que brille yo ante mis votantes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se manejan mucho. Obviamente hay riesgos, hay peligros, ahora hay riesgos económicos con respecto al control del tipo de cambio, etcétera. Todo eso, lo que ven ahí, pueden llegar incluso los gobiernos decir, oye, te voy a controlar el precio, pues eso es un riesgo económico, no queremos eso, ¿no? O incluso terrorismo doméstico o foráneo. Entonces son riesgos económicos muy fuertes que hay que investigar cómo se manejan con respecto a todos esos, a tal país, ¿no? A donde vayamos a dar. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de terrorismo que ya conocemos todos, ¿no? Tenemos situaciones legales, todos los sistemas legales, que ahí me voy muy rápido, potenciales problemas, puede ser un montón, no tiene que ser internacional eso, esos problemas también los tenemos en el mismo país, y ahora véanse a otro país, van a ver cómo se complica más, ¿no? Entonces hay disputas entre gobiernos, entre empresas y gobierno o entre empresas internacionales. ¿Cómo resolverlos? Hay diferentes leyes, la del Islam, podemos la ley socialista, la ley común que se maneja en Estados Unidos, en colonias y países anglosajonos, ¿no? Y tenemos también en muchos países tenemos el derecho, el código, la ley de códigos, ¿no? O basado en el derecho romano, ¿no? Ok, sistemas legales muy importantes. Déjenme avanzar aquí aquí están los sistemas legales. Para desarrollo de productos internacionales, aquí me fascina mi Steve Jobs ahí, en paz descanse el señor. Tenemos diferentes estrategias que tendríamos que investigar cuál nos conviene más, ¿no? La promoción internacional, importantísimo. ¿Cómo vamos a promover el producto, el marco de promoción? Aquí los mensajes, los medios, los controles, la creatividad. ¿Qué cosas hay con respecto a la creatividad? Puede haber del otro país restricciones legales, culturales, lenguaje, medios, producción o incluso costos. Oigan, yo tengo una idea, yo soy muy creativo, ¿no? Tengo una idea y digo, yo quisiera hacer un comercial para promover mi Saita Consulting Group y voy a contratar pues a la siguiente persona aquí, ¿no? Creo que se llama Angelina, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen que va a pasar? Me va a decir esta señorita Jolie,
Me va a decir, oye, sí, te promuevo tu negocio, pero me pagas por 5 minutos, no sé, 10 millones de dólares, pues ya no voy a poder hacer eso. Entonces son restricciones con respecto a la creatividad. Tenemos escalación de precios, cómo evitar eso. Ahí tenemos un chorro de estrategias para lograr eso. Tenemos que investigar cuál nos conviene más o cuáles nos convienen más. Podemos manejar trueques, intercambios conocidos que se llaman como counter trade. Son diferentes tipos de intercambios ahí. Hay que conocer cada uno de esos, investigar cuál nos conviene más en tal país, particulares, ¿no? Una de las preguntas más importantes, ¿existe alguna restricción de importación de esos bienes? Vamos a suponer que le vendo algo a Colombia, pero la empresa colombiana no tiene dinero y me dice, oye, ¿sabes qué? Ando mal de liquidez, pero tengo un producto maravilloso que te puede servir como intercambio. Sí, que es, no, es un polvo mágico, ¿no? Te va a encantar este producto, te puedo pagar con eso. Bueno, obviamente aquí en México me lo van a quitar y me van a arrestar a mí de pasado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ojo, tenemos que conocer los mecanismos del comercio internacional, toda la documentación necesaria y los términos de los Incoterms, ¿no? Que los llaman los Incoterms, los términos internacionales de comercio. Todo eso ya lo conocen. El más usado es el Free on Board. Aquí tengo el Free on Board, nada más para hacerlos reír un poquito. Y todo eso ya lo conocemos, tenemos que investigar un sinnúmero de cosas ahí. Eso es una de las últimas cosas que les voy a dar, Foreign Direct Investment, que es la directa, cuando ponemos un proceso productivo en otro país. ¿Qué tanto vamos a tener que analizar, investigar antes de ponerla, ¿no? Los beneficios son obvios para el país receptor de la planta, ¿no? Pero ahora podemos tener problemas y todo eso va a depender de la ideología política con respecto a la inversión directa extranjera. La radical, pues aquí tenemos un personaje que fue muy radical y el nuevo, el que le siguió, es igual de radical. Tenemos el nacionalismo pragmático, que es muy inteligente, y el libre mercado, que obviamente ya conocemos todos, ¿no? ¿Qué pasa con esas ideologías? Dependiendo de ellos, la radical, obviamente no vamos a querer, ni ellos quieren nuestra inversión, ni nosotros vamos a molestarnos con eso, porque no queremos ir para allá, nos van a expropiar, ¿no? Los pragmáticos ven a la Foreign Direct Investment como un equilibrado instrumento con costos y beneficios. Eso es lo que México está manejando mucho, eso. No existen básicamente expropiaciones aquí, sí hemos tenido nacionalización, pero se da muy poco, porque entre menos que se dé, más atractivo eres para el mercado internacional y sus inversiones. Entre más que expropies y socialices y nacionalices, menos atractivo eres y no nos conviene eso, ¿no? Entonces México ha hecho muy bien esas cosas con respecto a esto, la inversión directa extranjera. Y lo que es el libre mercado, bueno, basado en oferta y demanda, ya sabemos eso. ¿Qué pasa ahí? Ven a la multinacional o a la inversión directa extranjera como instrumento para ubicar el proceso productivo en los locales más eficientes, punto, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones del país? Pues, francamente, no hay, ¿sí? No existen restricciones y se dice sí a la inversión extranjera. Ok, bueno. Factores principales de la FDI, bueno, sí, de la Foreign Direct Investment, muy rápido se los comento, hay incentivos gubernamentales para atraer eso y todo eso lo tenemos que saber, investigar, tanto fiscales como financieros, como no financieros. Muy rápido me paso por ahí para que tengan una idea, más o menos, porque ya se me está acabando el tiempo seguramente. Los incentivos financieros que el gobierno podría ayudarnos ahí para atraer nuestra planta ya, ¿no? Y los no financieros podrían ser cosas como estas, ¿no? Bueno, y la última cosa es lo último ya voy a terminar. Tenemos todavía estrategias de precio intercompany, quiere decir que dentro de la misma multinacional que esté en diferentes países y que las sucursales de la misma empresa ahora se quieran vender partes o componentes y hay estrategias alrededor de esto, tanto para reducir tarifas como reducir impuestos y sobre todo
para poder facilitar la repatriación de dividendos, que es una cosa que tenemos que investigar. Ese país donde estoy operando o quiero operar, ¿me va a permitir regresar las utilidades, sí o no? Entonces hay muchas maneras de darle la vuelta a esto, ¿no? Miren, aquí tómenle una foto a esto, por favor, muy rápido. Aquí tienen ustedes un sinnúmero de libros que les puedo recomendar en cuanto a International Business, Marketing y Cultura. Estos dos, hablando de Philip Kateora y Sinkota Roncainen, esos dos son los libros donde yo fui revisor técnico, entonces obviamente les tengo un particular cariño especial. De fuentes de información para inteligencia competitiva y mercados internacionales, bueno, esas son estrategias de inteligencia competitiva, ahorita no voy a entrar en eso, pero sí quiero que tengan las fuentes de información, ¿sí? Entonces, para todo lo de investigación de mercados internacionales, tómenle una foto, por favor. Son muchísimos. Les va a asustar eso de CIA World Factbook. Tiene muchísima información, pero cuando la abren va a decir la página ya no existe o algo así. Y sin embargo no es cierto, porque ahí hay un chorro de pestañas y ahí donde todo está de los negocios, etcétera, métanse ahí y les avienta mucha información. O sea, no crean que la CIA nada más es para cosas militares o espías, ¿no? Y aquí también tómenle foto a esto, son adicionales fuentes para que puedan hacer su investigación internacional. Obviamente abren cada una de esas páginas y les va a decir de qué país quieres saber. Y ya meten, no sé, Bélgica. Bueno, a partir de ahí ya les abren muchísima información en cada uno de esos, tanto como acá, les va a abrir, en cada una de esas tienen que decidir qué país quieren investigar, ¿no? Entonces tienen muchas fuentes y bueno, pues ya con eso. Jóvenes, yo sé que ya me pasé de tiempo, espero que no me regañen. Pues aquí, como siempre, pues, nunca nada se me agradece, Story of My Life, ¿no? Alguien se me va a despedir. Bueno, aquí me tienen a mí, todo fascinado. Muchas gracias, ¿no? Por su atención y todo. Y bueno, pues aplaudan y no hagan preguntas, ¿no? No, eso es de broma. Aquí están los aplausos, ¿no? No hagan preguntas, no, just kidding. Sí pueden hacer preguntas, ¿ok? Estoy listo para preguntas, por favor. Muchas gracias por la valiosa participación al doctor Herbert Seiter. Como lo acaba de decir, abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Lo pueden hacer vía YouTube, por ahí también estamos al pendiente en las preguntas de YouTube. Por ahí nos decían, doctor, realmente creo que por ahí debió ser un alumno, que sí, qué tan importante era, que sí, ¿a qué le daba usted mayor peso? Si al producto o si a la adaptación cultural de la empresa. Es decir, creo que el alumno hace referencia a decir, llegar con un buen producto a otro país es suficiente o para tener éxito, o hay que lograr la adaptación cultural de la empresa en ese país. Gracias, maestro. Y yo al alumno le contestaría de la siguiente manera. Puedes tener el mejor, miren, es tan sencillo como eso, olvídense de mercados internacionales. Pueden tener el mejor producto en el mercado, pero si el servicio que dan es malo, no se lo van a comprar y se van con otros. Entonces el producto muchas veces te ayuda, te sirve, de eso se trata, de venderlo, pero si ofendes la cultura del otro lado, garantizado que te lo van a rechazar, ¿no? Entonces, yo no le voy a decir al alumno, no le voy a contestar así. Tan importante es el producto como es el análisis cultural y todo lo legal y todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Conste que les está dando eso en 45 minutos, que esto requiere un análisis mucho mayor, ¿ya? Y multinacionales para decidir si se van a algún país a poner su proceso productivo allá, o sea, su planta o una planta allá, se pueden llegar a tardar años en la planeación para poder decidir nos conviene o no nos conviene, ¿sí? Entonces, sí, es muy importante la investigación. El producto es obviamente importante, pero también lo es la investigación de los mercados internacionales, especialmente la cultura, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta que se me hace muy interesante. Yo creo que a ver cómo nos va. Mire, nos preguntan, en cuanto a los riesgos que menciona,
¿qué medidas se deberían de tomar? Yo creo que bajo este contexto, el nuevo contexto que estamos viviendo, en el mercado internacional respecto a la aparición de futuras y posibles pandemias. Uy. Bueno, ahora sí, me hacen una pregunta muy buena. Con respecto a futuras pandemias, permítame decirles que ni los expertos saben. Yo veo CNN todos los días y para mí es la mejor fuente de información en general. Y si me meto a lo de los expertos de Estados Unidos o de Europa, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. De hecho, estamos viendo actualmente, hoy en la mañana escuché eso, por cierto, en las noticias de CNN, que están otra vez subiendo los casos en Europa, en varios países europeos, ya están restringiendo otra vez, el coronavirus no se va, dicen los expertos, y no sabemos cómo se comporta y qué más pandemias nos puedan salir. Eso es algo que no hay bola de cristal. ¿Sí? No hay bola de cristal, no puedo ni siquiera atreverme a contestar eso, por mucho menos soy médico experto en ese tipo de virus, pero les garantizo que ni los expertos saben qué puede llegar a pasar, ¿sí? Están tratando de hacer lo del coronavirus, que se nos quede como una gripa de aquí en adelante, porque no se va a acabar, va a existir y va a estar, pero vamos a estar vacunados o algo así como lo de la influenza o algo así. El virus ese no se nos va, pero puede haber variantes y quién sabe qué otra pandemia nos pueda surgir, ¿sí? Y Sí. los expertos también están, pero ojo, yo creo que si ellos supieran algo muy fuerte, creo que no nos lo dirían para evitar caos a nivel mundial, ¿sí? Porque entonces el mundo entero caería en un caos y a partir de ahí se acabaría, nos destruiríamos nosotros mismos. Entonces la recomendación es, pues lo que venga y ya inventaremos, ya veremos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Muy complicado, les tengo que decir muy, muy rápido. 3 de mis colegas más queridos y más íntimos se me han ido en menos de un año por el coronavirus. O sea, lo tomo muy en serio y es muy complejo, muy triste que haya perdido a esos 3 colegas. Los quería muchísimo, trabajé mucho con ellos y nos respetábamos y queríamos muchísimo y se me fueron 3 de ellos. Algo muy triste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el mundo sigue, hay que ver cómo nos adaptamos. ¿Cuál es mi recomendación? Así muy rápido. Yo soy doblemente vacunado con Pfizer, ya estoy rogándole a Dios que ya me venga la tercera, el booster shot, ¿no? Porque yo creo que me va a hacer mucha falta. Y yo, es más, con todo que ya estoy vacunado doblemente con Pfizer, no salgo casi nunca de casa, solo si voy al cajero automático rápido, eso lo hago en las tardes para evitar para asegurarme que los bancos ya estén cerrados, para evitar gentes, manejo con 2 máscaras a veces, siempre me alejo de las personas, casi no salgo, o sea, hago todo lo que me recomiendan para no contagiarme. Entonces, no sabemos y lo que va a pasar, miren, el mundo entero quebró económicamente y socialmente y por lo que ustedes quieran. Todo el mundo fue afectado durante año y medio. ¿Y qué hemos hecho? Hemos estado tratando de lograr sobrevivir y lo hemos logrado muchos, pero también algunos no lo han logrado, ¿sí? Oigan, todavía tenía las últimas láminas, déjenme rápido ya las últimas. Para terminar, por favor, tómense una foto. Aquí tienen mis datos de contacto. Y aquí tienen, obviamente, mi última lámina de plano. Síganse cuidando del virus y a cada uno de ustedes les pido que Dios los bendiga. Eso sería el final de mi presentación ahora. ¿Sí? A ver, déjenme terminar de compartir. ¿Dónde está mi cursor? Perdí mi cursor. Espérenme. Bueno, aquí está mi adiós, ¿no? Que ya me fui. Un par de preguntitas rapidito más para aprovecharlo lo más que podamos. En cuanto a la formación universitaria, particularmente las de comercio internacional, ¿qué competencias considera usted que se deberían reforzar para generar un mayor interés en la investigación en temas de comercio internacional o en temas internacionales? ¿Qué competencias se deben de desarrollar? Una pregunta, sí, muy interesante. Si van a estar en la carrera de comercio internacional, a fuerzas les van a insistir en investigar mercados,
a fuerzas todo lo que tiene que ver con comercio internacional. Es muy bonita la carrera, de hecho. Yo tomé cursos en mi carrera en eso y tengo el diplomado, recuerden. Es muy interesante. ¿Qué se tiene que desarrollar? Simplemente métanse a la carrera y estudien todo lo que puedan. No dejen de estudiar. Y cuando terminen la carrera, no dejen de estudiar. Hagan de una vez una maestría y sigan preparándose, porque no debemos de quedarnos estáticos. Y mucho menos con gentes como los asiáticos, que son sumamente estudiosos y nos van a ganar. Y de hecho ya existen estadísticas que con respecto al mundo entero, los asiáticos hasta a los gringos superan, ¿no? Y a los europeos en algunos casos. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Que se meta el joven a la carrera y absorba todo lo que le enseñan, ¿no? Solito va a desarrollar todas sus competencias, ¿eh? Y con la ayuda y apoyo, obviamente, de los buenos profesores que va a tener. ¿Qué más? Una última pregunta, dice, ¿cuánto tiempo se tarda una empresa multinacional en conseguir toda la información de la investigación, sabiendo que cada país es diferente? Yo entiendo que esta pregunta va en el sentido de una empresa tipo Starbucks, por ejemplo, que quiera abrir en un país donde no tiene presencia. ¿Cuánto tiempo le va a demorar hacer el estudio con la profundidad suficiente para poder tomar la decisión de esa apertura? Bueno, aquí estamos hablando de cadenas, incluso franquicias, mezclado con franquicias, no es para tanto eso, pero obviamente Starbucks mismo ha cometido varios errores. Recuerdo, apenas lo vi hace como unos meses, creo que en Australia cometieron errores y Starbucks tuvo que volver a cerrar tiendas. Fíjense, les estoy diciendo que las empresas tan famosas cometen errores todavía, fue cultural. Porque Australia tenía sus propias tiendas, ahí no analizaron los comportamientos, los hábitos, ¿no? Australia tenía negocios de cafeterías particulares de Australia, llegaron los de Starbucks, invadieron todo, abrieron no me acuerdo cuántas tiendas y resulta que la gente australiana pues no le impactó eso de Starbucks y preferían seguir yendo con los australianos y ya tuvieron que volver a cerrar muchísimas tiendas los de Starbucks. Son errores particulares. Ahí, pero son muchas empresas que de repente no invierten tanto tiempo en eso. Si es una multinacional, como por ejemplo Nestlé, el caso de Nestlé es una empresa enorme. Ellos cuando hacen ese tipo de investigaciones ya tienen tanta investigación, tantos datos, tanta información sobre las diferentes culturas, por eso Nestlé también es quien es Nestlé, ¿no? Y tienen muchísimo éxito. Y aún así, empresas como General Motors o cosas así cometen todavía particulares errores, ¿sí? En aspectos culturales también. Y Coca-Cola misma, ¿no? Si hablamos de Japón o algo de los errores que cometió Coca-Cola en Japón. Entonces dices, no puede ser que una empresa como Coca-Cola pueden investigar muchísimo, tardarse medio año, un año, 2 años, se lanzan y no tomaron en cuenta un particular concepto, una palabra que usaron en su empaque que hizo que todo se rechazó, todo el producto. Imagínense nomás. Entonces ahí yo creo que, miren, en Harvard Management aprendí algo que ya con eso voy a cerrar. Me encantó, se lo voy a poner así. Eran 42 módulos y uno de ellos era planeación estratégica, ¿no? Y termina el módulo, estoy hablando de Harvard Business School, ¿no? O sea, de Harvard Business Management Program. Y decía, ahora, o sea, ya terminó el curso, ¿no? Y como último comentario pusieron, ahora que ya tienen ustedes perfectamente bien su plan estratégico, perfectamente bien elaborado, prepárense para sorpresas y desilusiones. y la verdad exploté de risa y dije, no puedo creer que una escuela como Harvard me diga eso, ¿no? Ya está todo planeado. Pues prepárate para sorpresas y desilusiones, porque te van a salir cosas que no habías considerado, por mejor planeado que hubiera estado. Pero entonces, claro, está, maestro, muy rápido. Entonces hay gente que me dice, oye, entonces, ¿para qué planeo? No, maestro, sí planea porque te voy a explicar, porque si no planeas no sabes ni hacia dónde vas, ¿no? O sea, te plano igual en media hora ya caes y quiebras. No, mejor planea
y cuando te ocurra alguna cosa que de plano ni por aquí se te hubiera ocurrido, bueno, vas a tener un setback ahí, un retraso en algo, vas a tener que modificar el empaque, lo que sea, ¿no? Pero puedes volver a regresar, mejor planéalo bien. Esa sería mi recomendación, ¿no? Muchas gracias. Ya por último, unos comentarios. La maestra Luvia García Tondo, muchas gracias por su ponencia, excelente información. Soraya Arriola, muchísimas gracias. Es un excelente ponente y muy ameno. Eduardo de la Rosa Juárez, muy buenas noches, excelente ponencia. Bueno, sin más, agradecerle su participación. Quiero compartir básicamente su reconocimiento para leerlo y compartirlo con usted rapidito. Yo mientras tanto pido al mesero joven una botella de champán para los que me acaban de mandar comentarios bonitos. Sí, permítame tantito. Lo están viendo por ahí. La Universidad de Xochicalco otorga el presente reconocimiento al doctor Herbert Seiter por su conferencia La importancia de la investigación en mercados internacionales. Ensenada, Baja California, a 17 de noviembre del 21, firma la doctora Nancy Rodríguez Condit, coordinadora de investigación. Doctor, muchas gracias en nombre de todos los alumnos y todos los participantes, maestros y público en general, por esta ponencia. Se lo agradecemos de verdad, de corazón. Como yo le dije al principio, yo estoy siempre muy complacido con todas sus pláticas. Muchísimas gracias. Es más, les quiero dar las gracias a todos ustedes involucrados, especialmente la doctora Nancy, que me había ya buscado hace medio año, creo que fue que cuando me contactó, ¿no? Desde en aquel entonces. Muchísimas gracias por la oportunidad y de veras a la Xochicalco, por supuesto, mis agradecimientos. A todos los participantes, no sé cuántos fueron, ¿sí saben cuántos fueron? Más o menos. No tenemos ahorita el dato. Todavía no tienen el dato. A todos ustedes que estaban ahí invirtiendo tiempo en esta particular conferencia, mil gracias, que Dios los cuide, que Dios los bendiga, ¿ok? Y a ustedes les mando a todos ustedes un abrazo fuertísimo desde Querétaro. Muchas gracias por la oportunidad y nos vemos pronto, espero. ¿Sí? Al contrario, doctor, muchas gracias por su... Bien. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, gracias, bye bye. A todos los demás participantes, los invitamos a estar pendientes de la siguiente presentación, la última del día, ¿para qué hacer investigación? Del doctor Javier Pérez Robles, Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada. Los vemos al rato. Hasta luego. Hasta luego.